pero le toca a los dos mayores y van a hablar del enojo. Y voy a hacer tomé una nota acá que comentó el rabino que dijo, haceme acordar cosas malas que le pasan a gente buena. ¿Te acordás? Entonces lo tomé. ¿Quién quiere empezar de los dos mayores? Bueno, como todos saben, a mí me gusta mucho hablar de las palabras y de los orígenes de las palabras, ¿no? Y enojo, como es obvio, viene de en ojo, ¿no? En el ojo. Estar enojado es así, es como la irritación que uno siente cuando tiene una basurita en el ojo, ¿sí? Esto quiere decir estar enojado, uno está irritado. Y como en el ojo, cuando está enojado y tiene algo en el ojo, uno no puede ver con claridad, ¿verdad? Con una basura en el ojo, uno no ve con claridad. Enojado, uno no ve con claridad. Si uno tuviera que regañar a alguien, especialmente a un hijo, qué bueno sería que lo haga cuando no está enojado. Porque cuando está enojado no ve con claridad. Y si no ve con claridad, no puede ni siquiera evaluar lo que está pasando. Y de todas maneras, el enojo, aunque natural, aunque normal, aunque común, aunque sea de todos, no parece ser un buen compañero. Porque finalmente, uno se enoja ¿con qué? Con aquellas cosas que no suceden como a uno se le da la gana que sucedan. Uno se enoja cuando no puede tolerar la impotencia que tiene para no conseguir que las cosas sean como él decidió que sean. El enojo es el canto de la frustración de que no soy omnipotente. Cada vez que confirmo que no soy omnipotente, entonces me enojo. Y me enojo más cuanto más me creo el derecho de ser omnipotente. Y me enojo más cuanto más creo que todo debería ser como a mí se me dé la gana, como a mí se me antoje. Y que el mundo, el otro y los demás deberían hacer lo que yo quiero que lo hagan solamente porque yo creo que lo tienen que hacer. Solamente porque yo creo que sería mejor de esta manera que de la otra. Y me enojo cuando el otro piensa diferente, cuando el otro hace diferente o cuando el otro termina actuando como a mí no me gusta. El enojo es, por lo tanto, un acto prepotente. El enojo es un acto de soberbia. El enojo es lo contrario de la aceptación. Y cuando uno piensa en el camino de la salud mental, y esto lo digo desde mi profesión, obviamente, la salud mental empieza con aceptar. Con aceptar. Empieza con la aceptación de las cosas como son. Una aceptación que no tiene nada que ver con la resignación, ¿eh? Una aceptación que tiene que ver con darse cuenta de cómo son las cosas hoy. Aceptar, desde el punto de vista de la salud, significa perder la urgencia de que las cosas sean como a mí se me dé la gana. Perder la urgencia. No resignar a que sean de otra manera, porque siempre podré cambiarlas. Pero me enojo cuando no puedo tener la paciencia para esperar, o para poder actuar, o para encontrar la manera de transformar lo que hace falta transformar. Somos demasiado impacientes. Una mujer muy creyente, decía, Dios mío, lo único que te pido es que me des paciencia, que me des paciencia, dame paciencia, pero dámela ahora, que no aguanto más si no paciencia. Yo creo que en la medida en que uno pueda abrir su cabeza, a perder la urgencia para que las cosas sean como yo quiero que sean, y en la medida en que uno transite por una palabrita que el Rab empezó hablando hace un ratito, que es la palabra respeto, mientras yo pueda comprender que el otro tiene tanto derecho de pensar todo lo contrario como yo tengo de pensar lo que pienso, sea este mi hijo, mi esposa, sea este mi padre, mi vecino, sea este el señor que pertenece al otro partido al que yo pertenezca, entender que el otro tiene el mismo derecho que yo me doy para pensar diferente. Cuando yo empiece a respetar al otro tal como es, a no exigirle que sea como a mí se me dé la gana, entonces se acabará la prepotencia de los que se enojan. Como se dice básicamente en psicología, la prepotencia es la potencia de los impotentes. Muy interesante, doctor. Sí, la paciencia. Ah, no, eso no. La frase es, la prepotencia
es la potencia de los impotentes. Es similar a decir que un texto sin contexto es un pretexto. La misma familia, ¿no? Bueno, hay una frase que escucho a menudo que creo que no tiene ninguna razón. Que no tiene, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Y es cuando alguien dice que fulano me hizo enojar. He got me angry, she got me angry. Es falso eso. Nadie te hace enojar. Vos te enojas por las cosas si quieres enojarte o si lo ves de una forma que te provoca enojo. Pero nadie te hace enojar, te hacen cosas y tú decidiste enojar por las cosas que hacen, ¿no? Entonces muchas veces uno que se enoja con alguien es como alguien que toma un vaso de veneno esperando que el otro muera. No funciona así. Ahora, ¿cómo se hace con el enojo? El Talmud dice que el enojo no es solamente una cuestión psicológica, es una cuestión teológica. O sea, de que uno que se enoja es como si adorara ídolos, si fuera idólatra. Una explicación puede ser, como dijo el doctor, de que uno se enoja porque se cree tan importante. Entonces, si la cosa no va como uno quiere, se enoja. Pero si vos no sos Dios, entonces, ¿por qué te enojas tanto? O sea, ¿quién dijo que la cosa tiene que ser como tú quieres? Pero hay acá algo un poco más, o sea, conjuntamente con esa reflexión, y es de que una persona que se enoja con alguien está implicando que hay una fuerza en el mundo independiente de Dios. Porque si uno reconociera que Dios es quien controla todo lo que sucede en el mundo, mientras los celulares que suenan, que eso sí la gente se olvidó apagar, entonces aprovechamos que apaguen los celulares. Entonces, si uno entiende que Dios maneja todo, no se enoja, porque para enojarse hace falta que hayan tres elementos. Que alguien hizo algo malo contra mí. Porque si hizo algo bueno, no me enojo. Si no tiene nada que ver conmigo, no me enojo. Si no fue fulano, no me enojo con ese fulano, me enojo con otro. Entonces, si yo me enojo con alguien es porque entiendo que ese fulano causó que algo malo me suceda a mí. Estoy implicando que hay una fuerza en el mundo independiente de Dios. Y si Dios, todo lo que sucede en el mundo es para el beneficio de uno, aunque no lo entendamos siempre por qué es para nuestro beneficio, no me enojo, me pongo a pensar por qué o cómo procesar lo que me pasó, pero sin enojarme con fulano. Y eso tiene mucho que ver con cómo uno imagina el mundo. Si uno entiende que el mundo es un accidente cósmico y el nacimiento de uno es un accidente biológico, entonces mira el mundo de una manera. Pero si entiende de que Dios creó el mundo y maneja todo lo que pasa, ahí no llega a enojarse. Ahora, la pregunta es, ¿qué quiere decir esto? ¿La gente está absuelta de sus acciones? Si Dios maneja todo, entonces el que roba, el que asalta, el que hace lo que quiere, está libre porque Dios quiso así. No es así. Hay dos fundamentos en el judaísmo. Uno es la providencia divina, que Dios maneja el mundo, y otro es el libre albedrío, que cada ser humano puede elegir y es dueño para elegir sus acciones. Entonces, ¿cómo congenian esas dos cosas? Parece una contradicción. Si alguien me pega, ¿quién decidió que me pegue? ¿Dios decidió? ¿El hombre decidió? Si el hombre decidió, por eso me enojo con él. Y me decís que implica que hay una fuerza independiente de Dios. Si Dios decidió que fulano me pegue, entonces fulano es inocente y no es responsable por sus acciones. ¿Y por qué decimos que la gente es responsable por sus acciones? Hay una explicación muy, muy sencilla y contundente con ese tema. Y es que si bien Dios decide qué va a pasar, no decide quién lo va a ejecutar. O sea, si Dios decidió que yo tengo que perder 10 pesos, ahora cualquier persona puede optar por ser el que me los robe. Y por optar por robármelos, está en falta, porque está prohibido robar. Si Dios no hubiese decidido que yo pierda 10 pesos, nadie hubiese podido optar por robarlos porque serían intocables.
fueron habilitados y ahora uno puede elegir robar o no robar, y si elige robar, está en infracción. Pero yo perdí los 10 pesos porque Dios decidió que los pierda. Fulano decidió robar porque él decidió robar. Una cosa no obliga a la otra. ¿De dónde se basa esto, lo que estoy diciendo? Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, dijo de que sus descendientes van a ser esclavos a manos de un pueblo ajeno por 400 años. Al final Dios los va a liberar y va a castigar a los que los oprimieron. ¿Por qué va a castigar a la gente que ejecutó su voluntad? Dios decidió que el pueblo judío tiene que pasar 400 años en esclavitud y después va a castigar a la gente que esclavizó al pueblo si él quiso que sean esclavos. Lo que pasa es lo que dijimos antes, de que Dios no decidió cuál egipcio iba a ejecutar ese decreto. Cada egipcio que eligió esclavizar o castigar a un esclavo judío lo hizo porque él quiso, no porque Dios le obligó. Dios lo habilitó, pero él eligió para ser quien lo hace. Entonces, redondeando el tema de enojo, cuando una persona empieza a pensar que todo lo que pasa en la vida de uno es para el beneficio de uno, y quién lo hizo o no lo hizo es secundario. Eso no significa, como dice usted, resignación, aceptarlo y no hacer nada. No, si alguien hizo algo contra mí, tengo que ir contra él por la ley y tratar de recuperar lo que me corresponde. Quizás por eso Dios hizo que pase, para que yo responda como Dios manda, por la ley y no por la fuerza. O sea, uno no sabe por qué pasa, uno sabe qué tiene que hacer con lo que pasa. Pero enojarse no tiene lugar. Enojarse es perder la cordura. Antes de que termines esto, yo quiero hacerme cargo de una pregunta que debe estar flotando por allí, porque también está flotando en mí, abogado del diablo. Yo digo, bueno, entonces está muy bien. Entonces me debo enojar con Dios. ¿Qué? Me debo enojar con Dios, Claro. entonces, porque es Él el que decidió que alguien me hiciera daño a mí. ¿Yo qué le hice? ¿Por qué me hace esto a mí? ¿Yo qué le hice? Fui al templo, hice una donación, me puse tefilim ayer. ¿Cuánto doné? Depende de eso. Dios necesita que yo done mucho, que me haga saber. Que me diga, esto te pasa por donar poco. Así yo ya me entero. Digo, ya que tengo que enojarme con el que verdaderamente tomó la decisión, entonces es lógico. ¿Estás diciendo acaso que es lógico que me enoje con Dios? Exactamente es lo que estoy diciendo. Perfecto. Porque eso veo dos cosas. Que usted estudia la Biblia todas las semanas, porque esta semana habla de ese tema, cómo Moisés se enoja con Dios por la esclavitud de los judíos en Egipcio y la injusticia que pasa. Dios, o sea, cuanto más creyente es uno, más se queja. ¿Sabe por qué? Porque si no es creyente, ¿contra quién va a quejarse? No tiene contra quién quejarse. Entonces, pero la punta de vuelta es no enojarse, no. Quejarse sí, quejarse sin enojarse se puede. O sea, quejarse por una injusticia está bien. Enojarse y quedarse impotente, eso no tiene ningún sentido. De eso estamos hablando, que si hay una injusticia, que uno sepa que está ahí para que uno haga algo al respecto y no simplemente quedarse impotente frente a una situación que no tiene sentido. Pero usted y yo conocemos este cuento de los dos judíos que se encuentran, uno dice a otro, oy, 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 y el otro dice, decímelo a mí. Tenemos una cierta inclinación a esta queja quejosa. El otro día en la pizzería de Brooklyn, ahí ya pasó la tanda para la pizzería, había una familia, o sea, de gente mayor, están sentados ahí comiendo, y se le acerca el mozo, dice, ¿hay algo que está bien? Perdón, todavía quedan 2 o 3 minutitos para este bloque y me gustaría quedó en el aire algo, que yo sé que lo hablaron muchas veces, ¿no? Pero, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Una de las cosas que yo quisiera hacer con esto, y esto es parte de mi rol de terapeuta, me he acostumbrado a dar una respuesta casi estandarizada, porque además me lo creo así, a una pregunta difícil de contestar cuando viene un paciente al que le está pasando algo grave, muy grave, una enfermedad muy grave, el sufrimiento de un ser querido muy grave, la muerte de un ser querido muy grave, la pérdida de una relación muy importante. Y la pregunta es muy contundente, la pregunta es, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo soy bueno, yo hago buenas cosas, yo me porto lo mejor que puedo. ¿Por qué? Si Dios elige, ¿por qué a mí? Y la respuesta que yo suelo dar, como buen judío debe ser con otra pregunta, es ¿por qué no a vos? ¿Quién te crees que sos? Que a vos no.
¿Por qué a mí? ¿Por qué no a vos? ¿Quién sos para que no a vos? Necesitas una sesión urgente con tu rabino. Sí. Te voy a decir una cosa, es muy interesante eso, cómo vemos a las cosas malas que pasan, y por eso tenemos dos ojos. ¿Por qué tenemos dos ojos? Tenemos un ojo derecho y un ojo izquierdo. El ojo derecho, que representa el ojo benévolo, tenemos que usarlo cuando miramos al otro. El ojo izquierdo, que representa el ojo crítico, tenemos que usarlo cuando miramos a nosotros mismos. Vemos cuando Yosef y Benjamín se reúnen después de 20 años de más, de no haberse visto, los únicos dos hermanos de la misma madre, Rachel. Dice la Torah que los dos cayeron cada uno sobre el cuello del otro y lloraron. ¿Por qué es importante ese detalle que lloraron sobre el cuello del otro? Explica el comentarista Rashi que el cuello representa el templo, porque así como el cuello tiene la función de conectar la cabeza con el cuerpo, el templo de Jerusalén representa el cuello porque conecta a la cabeza con el cuerpo, conecta a Dios con el mundo. Es el punto de encuentro. Ahora, cada uno de ellos dos previeron en ese momento que en el futuro iba a haber un templo construido en el territorio del otro que iba a ser destruido. Entonces, Yosef lloró sobre el cuello de Benjamín, significa que lloró sobre la destrucción del templo que previó iba a suceder en el territorio de su hermano. Y Benjamín lloró sobre el cuello de su hermano Yosef porque vaticinó la destrucción del templo que iba a ocurrir en el territorio de su hermano. La pregunta obvia es, si cada uno tenía una destrucción en su propio territorio, ¿por qué llorar por la del otro y no por la de uno mismo? Entonces el Rebbe de Lubavitch explica acá algo muy profundo y sencillo a la vez. Y dice de que ¿sirve llorar o no sirve llorar? ¿Llorar es algo positivo o negativo? La respuesta depende. Si uno puede hacer algo con respecto a una situación, llorar es una catarsis que lo alivia y no va a hacer lo que tiene que hacer. Pero si se trata de una situación donde uno no puede hacer nada, llorar cumple una función importante y corresponde llorar por sensibilidad. ¿Cuándo es que uno puede hacer algo? Cuando se trata de una destrucción en su propio territorio. ¿Cuándo no puede hacer algo? Cuando se trata de una destrucción en la vida de otra persona, porque no depende de uno. Lo que pasa en la vida de uno depende de uno. Ahí no corresponde llorar, corresponde hacer algo. Pero cuando tú ves que pasa algo en la vida de otro sobre lo cual no tienes control porque no depende de ti, por lo menos llorar. O sea, porque otra cosa no puedes hacer. Generalmente suele suceder lo contrario, que todo el mundo, le preguntas cómo estás, qué tal, empieza a llorar de su situación. Dices, ¿cómo está tu amigo fulano mengano? Ah, es un idiota, tenía que haber hecho esto, hizo lo otro. Y le da todos los consejos, todo el mundo sabe lo que el otro tiene que hacer. Pero sobre su propia vida llora. Dice el Rebbe, aprendemos de Yosef y Benjamín que hay que ser al revés. Sobre el otro llora, sobre tu situación hace algo. Y lo mismo es en cuanto a enojarse. Uno puede, o sea, está prohibido justificar el sufrimiento de toda persona menos una. Es uno mismo. Uno nunca puede decir que a fulano le pasó esto por tal y tal motivo. Eso no es la actitud judía, justificar. Al revés, quejarse a Dios. Como vemos con Moshe, quejándose a Dios, ¿por qué permitís semejante injusticia? Pero cuando se trata de sufrimiento propio, ahí no es lugar de quejas. Ahí busca vos adentro de tus entrañas y vas a encontrar, y quizás ahí se aplica lo que dijo el doctor, ¿por qué no a vos? O sea, tú sabes bien lo que hiciste en tu vida, lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que dijo Mendy en cuanto a cuánto donaste, no es en cuanto a cantidad, sino con el esfuerzo. O sea, ¿qué porcentaje de tu potencial hiciste para que vos pienses de que mereces un tratamiento preferencial? Entonces, en resumen, solamente dos palabras. O sea, el tema de quejarse, cuanto más religioso es un judío, más se queja porque tiene contra quién quejarse. El que no cree en la existencia de Dios, ¿contra quién se va a quejar? Solo contra el sonidista. Un tema interesante, secundario, que surge de esta charla. Sí, ahora te paso, pero me llama la atención que ya van 3 veces que le preguntan a Bucay cuánto donó hoy.
Ahora sí te paso. Dona. Solamente una cosa, porque no quisiera que se me escape esto. Me pareció tan fantástico escuchar esta historia, esta frase que dijiste de me hizo enojar y redundar en esto, ¿no? Solo quiero aclarar que esta es una falsedad de falsedad absoluta, la de me hiciste enojar, que nadie te hace enojar, que nadie tiene ese poder, pero quiero dejar establecido, aunque no sea parte del tema, que tampoco nadie tiene el poder de hacerte feliz. Quiero decir que es tan mentira esto de me hiciste enojar como es mentira lo de me hiciste feliz. Y por lo tanto, ceder el poder al otro sobre ti es algo que deberías tener mucho cuidado, porque te es fácil cederle la capacidad para hacerte enojar, pero comprás fácilmente la historia de que el otro te hace feliz, ¿no? Viene alguien y te dice, ¡ay, me haces tan feliz! Y uno sabe que es mentira, pero le gusta tanto escuchar esa estupidez que contestan, sí, vos a mí también me haces muy feliz. Pensamiento peligroso, si los hay, ¿no? Porque si yo te concedo el poder de hacerme feliz y yo lo acepto, si yo acepto el poder de hacerte feliz, mañana cuando me vengas a decir que yo te cagué la vida voy a tener que aceptar que es cierto. No voy a aceptar esto. Así que cuidado con esta historia de creer que el otro me hace sentir, que el otro me hace enojar, que el otro me hace feliz, porque creo que siempre son sentimientos mentirosos. Perdón, Rap, pero quería juntarlo con lo que dijiste.